Bueno, pues muchas gracias a todos por estarnos acompañando a esta siguiente edición de Ideas. Hoy tenemos el gustísimo de tener aquí al director Tony Argelio Rojas Gil, quien es director de Gobierno Abierto en la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto aquí para el Estado de Puebla. Además, pues, de su equipo que viene acompañándonos, que agradecemos mucho que nos estén visitando aquí en la OPAEP y fortaleciendo este espacio de ideas. Aquí, pues, Tony busca posicionar a Puebla como el estado con más datos abiertos útiles para la ciudadanía, y en su cargo como director de soluciones tecnológicas del gobierno del estado de Puebla, obtuvo el primer lugar en la categoría Innovación Gubernamental en el premio I+T Gobierno 2015, y ubicó a Puebla dentro del top 5 de las administraciones más innovadoras del sector público en la revista Innovation Week. Es miembro activo de Project Management Institute, cuenta con certificación en Project Management and Design Thinking por la Universidad de Boston y como implementador de proyectos digitales para el gobierno abierto por la Organización de Estados Americanos. El año pasado, en el 2016, la marca IT4CIO lo reconoció como el segundo CIO de Latinoamérica en Iguazú, Brasil. Ha colaborado activamente en revistas nacionales e internacionales con contenidos sobre tecnologías de la información y desde hace 15 años participa en los sectores privados, de educación y de gobierno. Tony, pues un placer tenerte aquí. Muchas gracias y estamos esperando a ver lo padre que traes para nosotros. Muchísimas gracias. Pues sean todos bienvenidos. Gracias por asistir y por el interés en el tema de los datos abiertos. Sé que para algunos a lo mejor pueda ser un tema de poco, que a lo mejor lo van conociendo apenas, pero trataré de darles o de platicarles un poquito el por qué me apasiona este tema, el por qué este gran equipo que tengo conmigo se han sumado a colaborar desde nuestra trinchera a cambiar una perspectiva de gobierno y a promover entre los ciudadanos que ellos demanden este tipo de datos y de información a las instituciones públicas. Les agradezco a todos nuevamente su asistencia, a todos los que están conectándose en línea. Muchísimas gracias por su atención. Básicamente les platicaré, los quiero poner en un contexto que nos hemos ubicado en los últimos meses. De ahí hablaremos sobre lo que son los datos abiertos, algunos ejemplos locales, nacionales e internacionales, y para última instancia el qué pasa si a lo mejor no llegamos, a tener los datos o tener datos abiertos que también pueden afectar a las sociedades. Entonces, damos inicio y si gustan pueden platicarme en algún momento dado, levantan la mano si hay alguna duda y lo vamos aclarando, o como gusten también al final podemos cerrar y dejar un espacio. Esto es libre, esto es para todos, así es que mientras más claro podamos ir avanzando y dejando los puntos bien aterrizados, será benéfico para todos. Ya pues, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel, le agradezco a ustedes, a la universidad y al proyecto Ideas de esta invitación y este espacio. Para arrancar en el contexto de la importancia o el poder que tienen los datos abiertos, quisiera ubicarnos al mes pasado en este desastre natural, en esta catástrofe que tuvimos como país. El 7 de septiembre, por ahí de mediados de la noche, tuvimos un primer sismo que afecta a los estados básicamente de Chiapas y Oaxaca. Posteriormente, bueno, con estos datos de magnitud de 8.2 grados en escala de Richter, es el segundo terremoto más grande del que se tiene registro después del 85, y bueno, ha tenido un número de 7.800 réplicas en promedio, más menos, ¿sale? Posteriormente se da en la primera reacción que nosotros como sociedad de este sismo, hubo diferentes valga la redundancia, reacciones por parte de la sociedad. Algunos mostramos a lo mejor cierta indiferencia, cierta lejanía, no nos vimos afectados. Otros empezamos a tomar liderazgo y empezamos a generar centros de acopio o apoyarnos o a sumarnos a alguna iniciativa de algún amigo. La constante que se llegó a dar era compartir información. Sin embargo, esa información a veces no era validada por ninguno de nosotros, era información que existía en las redes sociales y de repente no sabíamos si era real o no. Simplemente teníamos la garantía de que un amigo nuestro la había compartido y la dábamos como válida.
Este es el contexto donde quisiera empezar. Cuando se da el segundo sismo, que es que nos afecta aquí a Morelos, a Ciudad de México, Estado de México y todo, directamente ya nos vemos más afectados, vemos el impacto realmente de este desastre natural, y es ahí donde empezamos a intentar enviar ayuda también a nuestras comunidades más lejanas, ¿no? Aquí en Puebla son 112 municipios que fueron declarados en emergencia. Hay muchísimas, y hablando de municipios, muchísimas comunidades de estos municipios que a veces nunca los habíamos escuchado que existían directamente en el estado. Entonces lo que sucede es que muchas de las reacciones que nosotros tuvimos como sociedad, la primera era ir a ayudar, generar víveres, acopios, generar alimentos, medicinas, para poder ayudar a nuestros paisanos y a nuestros hermanos que se vieron afectados, ¿no? Sin embargo, esta es una foto que tomamos en Xochimilco, Puebla, un fin de semana después del desastre. Sin embargo, toda esa ayuda que ha sido muy invaluable, podía haber llegado de mucho mejor manera, mucho más específica a estas comunidades si nosotros como sociedad o como gobierno contáramos con información precisa sobre cada una de estas comunidades. Imaginemos que en cada una de estas comunidades, si nosotros supiéramos la población, el nivel socioeconómico, las rutas de acceso, cuántas vías federales existen para poder llegar a estas comunidades, los tiempos de traslado, toda esa información que pudiéramos haber tenido nos podría haber ayudado a que nosotros como grupos de sociedad o equipos que hicimos entre amigos, entre nuestro fraccionamiento, hubiéramos planeado una mejor estrategia de cómo hacer llegar estos víveres. En estas situaciones llegó a darse precisamente adelante de Xochimilco, cuando uno quiere ir a Santa Cruz o Tomatitla, resulta que muchos quisimos avanzar, pero a raíz del sismo se da el desgajamiento de cerros. ¿Qué sucede? Que muchas de las ayudas, cuando nosotros queríamos regresar, teníamos 40 carros que también iban con la misma intención que nosotros y no podíamos pasar, y resultó que tuvimos que dejar toda la ayuda en un centro de acopio anterior a esos puntos, porque no conocíamos otras rutas de acceso. Si ese camino estaba bloqueado o era inseguro, no conocíamos otros. No teníamos la certeza, no sabíamos el teléfono de contacto del ayuntamiento, con quién acercarnos, con quién nos pudiera guiar, hospitales cercanos, y en un momento dado que hubiera necesidad de alguna ayuda, algún apoyo médico. ¿A qué quiero llegar con toda esta información? Porque ustedes lo vivieron y a lo mejor está de más que yo se los explique. Quiero llegar en el punto en donde la información que nosotros podemos generar o tener a nuestro alcance hace una diferencia abismal en el impacto que podemos hacer en lograr la caridad o en los apoyos que nosotros intentamos llevar a estas localidades. Los datos o la información oficial o los cuando se convierte en datos abiertos o es publicada en formatos abiertos, es un diferenciador abismal para poder lograr nuestros objetivos. Y ahorita se los voy a mostrar. De primera instancia, todos o muchos de nosotros intentamos hacer la ayuda, ayudar de la manera que estaba a nuestro alcance y era la forma más adecuada. Despensas, víveres y todo. Sin embargo, hay otro tipo de ayudas que hasta en este momento se siguen necesitando. Veamos, se necesitan médicos, ingenieros civiles, se necesita apoyo psicológico, porque uno de los grandes problemas que tienen en este momento las escuelas son los niños y los profesores que han estado dando clases por 30 años en esas localidades y de repente tienen un equipo hace o destruye la escuela porque ya no es, o sea, hay un shock psicológico en esas personas que es necesario atenderlas. ¿Por qué? Porque ellos atienden niños también y porque los propios niños de repente no entienden la naturaleza de este desastre. Entonces, es evidente y tenemos que ser muy claros y muy precisos, que es evidente que no estábamos listos como país
para atender esta situación. A pesar de haber tenido una experiencia hace más de 30 años, como país no estábamos listos para poder reaccionar, no teníamos información disponible o útil que pudiéramos todos utilizar para reaccionar ante esta eventualidad. Entonces, sin embargo, hay otro tipo de información o de tareas que nosotros podemos hacer más allá de llevar el tema de los víveres o ser brigadista y ayudar a remover escombros. Y ese es es generar información útil y compartirla en formatos abiertos y estándares. Eso sirve como un diferenciador. Imaginemos las brigadas que llegaron de Japón, de Cuba. Esas brigadas pues no llegaron al aeropuerto y de ahí empezaron a preguntar que para dónde vamos o dónde se necesitan. Esas brigadas tuvieron que tener un punto de contacto con el gobierno mexicano para que les dijera, oye, en este momento, aquí es donde se necesita tu ayuda y aquí puedes ayudar, aportar específicamente, y lo que necesitamos, o a lo mejor ellos ya sabían exactamente qué tipo de material y qué tipo de información estarían llevando. Por ejemplo, una brigada muy interesante que llegó un mes después del sismo en Oaxaca es la brigada cubana, que ellos sabían las condiciones y pidieron toda la información referente a cómo estaban las condiciones en las comunidades de Juchitán e Ixtaltepec, que ellos ya sabían que estaba todo destruido, llevaban sus casas de campaña, su alimento para 30 días, y sabían exactamente qué tipo de daños o de apoyos requerían esas comunidades. Entonces llevaron todo, o sea, no era de que bueno, llego y ahora dame agua, dame esto, dame el otro. Ellos sabían exactamente cómo ir a ayudar sin afectar al resto, y esto era porque tenían la información disponible. ¿Cuál fue el tema? En que esa información muchas veces únicamente se entregaba de manera oficial y no estamos entregando información disponible para todos los voluntarios como ustedes o yo que queríamos ir a ayudar. No había información disponible. Se llegaron a crear unos sitios, pero la información no era del todo precisa, y eso llegaba a afectar un poco en el retraso de la ayuda que queríamos dar. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esa ayuda o que esa información realmente sea efectiva? Uno de los primeros detalles que podemos lograr es que esa información cartográfica pudiera ser realmente ubicada. Imaginemos, nosotros tenemos en México un mapa de alta calidad que generó el INEGI, y llega al nivel de segregación donde podemos tener a nivel de manzanas o a nivel de polígonos. El asunto es que esa información como tal hoy, después de ver este desastre, no nos sirve o no nos indica qué tipo de viviendas o cómo están construidas en esa localidad, si son de adobe, si son de concreto, si son de algún otro material, porque a lo mejor, y eso pasó también después del sismo, habían muchísimos jóvenes estudiantes que querían ir a ayudar y llevaban palas y todo para remover escombros. Pero ¿cuál es el problema? En que la piedra que cayó de un cerro era de 200 toneladas y eso no lo van a poder remover un grupo de jóvenes. Se necesitaba material, herramientas o maquinaria pesada. Entonces, no quiere decir que esté mal, lo que quiero decir es que a veces la ayuda se enfocaba en lugares diferentes, a lo mejor no era en esa ubicación, sino sus manos se necesitaban en otro municipio, en otra localidad, y ese era lo que llegaba a veces a provocar ciertos retrasos. Por el otro lado, los gobiernos, es evidente que le tomó más tiempo reaccionar en el tema de censar, en el tema porque la información tampoco estaba disponible para las propias instituciones. Una de lo que necesitamos lograr para estas zonas era que una gran parte de las áreas afectadas estaban en zonas vulnerables, mucho más alejadas, geográficamente aisladas, o incluso de urbanización, pero si ustedes llegan a Google, a lo mejor la fotografía que tiene Google en este momento de alguna zona de crecimiento aquí en las colindancias de Puebla, pues puede parecer desolado, pero si ya pasamos por ahí, a lo mejor ya hay 2 fraccionamientos que se acaban de construir. ¿Cuál es el tema? Que no se tiene información en tiempo real, que no se entiende que el mapeo que hace INEGI es cada ciertos periodos, y con esa información no se puede atender una situación de desastre como la que tenemos. Se puede atender otro tipo de situaciones o de requerimientos, pero no
una como con esta particularidad que hoy tenemos, ¿no? Por lo tanto, esa información era incompleta y no contábamos con el nivel de detalle preciso para poder accionar. ¿Cuál es el otro punto para que nosotros pudiéramos realmente ser efectivos? Era que el éxito de nuestra intervención radicaba en que tuviéramos información precisa. Eso necesitábamos información lo más completa, lo más actualizada, que fuera compartida por canales seguros. Mucha de la información que se distribuyó ante esta contingencia fue a través de redes sociales, y el tema es que esa información de repente pues alguien retuiteaba o alguien compartía, pero no conocíamos el origen, no sabíamos si era oficial, no sabíamos si era un centro de acopio que realmente iba a llegar a las manos de los más necesitados, o era alguien que se aprovechó de la situación y era su centro de acopio personal. Nadie lo sabía. Ese es uno de los grandes temas, y todos sabemos que la situación como de desastre natural que hemos pasado nos dejó de ver lo mejor y lo peor de las personas o de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esta información como debía de ser, podríamos nosotros priorizar y organizar de mejor manera las logísticas de rescate, enviar a las brigadas a ubicaciones donde realmente pudieran hacer una diferencia, pudiéramos haber estimado mejor los costos de intervención y obviamente, pues como decía, distribuir la ayuda de mejor manera, ¿no? Esto es simplemente con información, y no estamos a lo mejor trabajando con las manos, simplemente es generando información útil, generando información oficial y poniéndola a disposición en un solo sitio centralizado. ¿Cuál es la lección aprendida? Que tenemos que entender todos como sociedad, no solo como gobierno, sino como sociedad, es que necesitamos un sitio, necesitamos una ubicación centralizada donde todas las dependencias, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos estatales, municipales, como sociedad, todos nosotros pudiéramos documentar o pudiéramos proporcionar esa información en un solo punto, para que esa fuera el centro de donde nosotros pudiéramos tomar esa información y generar nueva información a partir de los desastres o de los retos que nos presentemos. Recordemos que México tiene una posición privilegiada, pero tiene muchas zonas sísmicas, hay huracanes, hay sequías, hay incendios. Entonces, no estamos listos para atender cada una de esas situaciones. Ni bien habíamos salido de una situación del sismo, ya venía un huracán y hay comunidades donde se ven afectadas y no hemos podido llevar la ayuda de la manera más eficiente a estas comunidades. Entonces, esa es la lección aprendida sobre este asunto, y es lo que nos lleva directamente a nuestro punto, a lo que los invitaba el día de hoy, a hablar de los datos abiertos y qué son. Los datos abiertos parten de un hecho innegable, es información que fue generada con recursos públicos, es información que generan las administraciones, por lo tanto es información de todos, esa información les pertenece a ustedes. Hay cierta información que generan los gobiernos que no es pública, sí, como seguridad nacional, a lo mejor los datos personales o los datos, o la información sensible. ¿Cuál es la información sensible? Aquella información de ustedes que es susceptible de discriminación, la fe que profeso, la etnia a donde pertenezco, mi preferencia sexual. Es información que no puede ser información pública o difundida porque es sujeta a discriminación. No sé, a lo mejor en algún momento alguien pidió la bitácora de vuelo del helicóptero del gobernador. Bueno, esa no puede ser información pública porque pudiera ser susceptible a lo mejor a un tema de inseguridad. Entonces, hay cierta información que no lo es, pero todo el resto que generan las administraciones públicas es información, valga la redundancia, pública, es información que nos pertenece a todos. ¿Cuál es el reto aquí? Que el gobierno tiene que abrir esa información, pero como ciudadanos o como sociedad nosotros tenemos que demandar esa misma información y tener la capacidad de usarla. Es decir, hay tantas entidades o dependencias, tanto en el gobierno federal, en los estatales y municipales, que generamos tanta información, pero muchas veces esa información está guardada en un cajón y eso no genera valor. Muchas veces a lo mejor
incluso puede ser publicada por los gobiernos a través de su portal de transparencia o el portal de datos abiertos, pero como sociedad nunca hemos conocido que está disponible o o nunca hemos necesitado de esa información. Hoy lo vimos con la información de los desastres. De repente queríamos teléfonos de emergencia, el teléfono de protección civil, queríamos, por ejemplo, hoy, el día de hoy, en las últimas semanas, a raíz del sismo, hemos publicado y georreferenciado todos los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición. ¿Por qué? Porque muchas veces, si a lo mejor una persona se vio afectada por el sismo y tuvieron que demoler su vivienda, por lo menos tenemos que decirle dónde hay que ir a tirar ese escombro, porque si no, lo tiran en una barranca, en un río, al rato se inunda y entonces volvemos a tener un problema más grande. Entonces, la información tiene que estar disponible para todos, pero este suceso nos vino nos ha hecho darnos cuenta que ni como sociedad tenemos la cultura de acceder a esa información o de solicitarla, y los gobiernos no hemos estado a la altura a lo mejor para proveer esa información de manera expedita. Entonces, aquí hay un reto que hemos estado trabajando, y la intención del día de hoy de venirles y platicarles el poder de los datos abiertos radica en que ustedes nosotros vengamos a ofrecerles nuestra plataforma de datos abiertos, ustedes demanden datos y tomen esos datos para sus propias investigaciones o para emprender a través de los mismos. Los gobiernos o las administraciones públicas generan información de dónde están los pueblos mágicos, dónde están los centros, las atracciones turísticas. A lo mejor un estudiante aquí, un emprendedor, puede hacer una aplicación móvil para una guía turista del estado, y esa información que está disponible es gratuita y la pueden utilizar o reutilizar. Entonces, aquí la idea es, o la limitante es la imaginación, a dónde queramos llegar con el uso de esta información. Otra característica de los datos abiertos es que se proveen a través de una plataforma, que son accesibles y a su vez que deben de estar disponibles en formatos abiertos. Datos abiertos es ya el concepto cuando una información pública está disponible en formatos abiertos y a través de sus estándares. Entonces, cuando tenemos esa información... Bueno, solamente quería preguntarte, yo me acuerdo que durante el temblor hubo una ¿cómo se llama? Pues una iniciativa que se llamaba ¿Dónde ayudó PUE? Entonces yo no sé, ¿eso fue iniciativa de ustedes? Seguramente fue de algún municipio. Directamente como gobierno del estado creamos el sitio Puebla Activa. Ahorita lo van a ver, está entre www.puebla.gov.mx/Puebla Activa. Es un sitio que está mapeando información oficial, es decir, lo íbamos a ver más adelante. Ustedes saben iniciativas de organizaciones civiles como el sitio de Verificado 19S, donde estuvieron mapeando mucha información sobre cuáles eran las afectaciones, las iglesias dañadas, las viviendas y todo lo demás. Sin embargo, como gobierno, bueno, esa es información que generan como sociedad y te da una idea de los daños que pudieron haber afectado el sismo. Sin embargo, como gobierno, nosotros tenemos que tener la mesura de entregar únicamente información oficial. Es decir, entregamos información oficialmente de los 112 municipios dañados, con sus ubicaciones, con sus datos de contacto con los ayuntamientos, porque en esos municipios tenemos gente que a lo mejor migró y a lo mejor necesitaban llamar a la alcaldía o al ayuntamiento para saber el impacto de alguna u otra... Hubo un bloqueo, Paco. Para conocer el impacto en ese municipio. Entonces, de repente, pues ¿dónde está el directorio de ayuntamientos, no? Entonces, valía la pena publicar esa información. Como les decía, en esta segunda etapa, la información sobre los sitios donde se pueden dejar los residuos de construcción y de demolición. También existe donde estaban todos los hospitales, unidades médicas del IMSS, del ISSSTE, dentro de estos municipios. Ahorita se los puedo mostrar, pero era información oficial y teníamos que poner no solo todos los hospitales donde estaban, los hospitales que hubieron daños y que estaban cerrados, pues era necesario marcarlos también como hospitales que no estaban disponibles para que la gente pudiera acceder a eso.
Ahora, estos sitios, es evidente que a lo mejor mucha gente de estas comunidades no lo iba a leer. La idea era replicar el conocimiento con la sociedad que sí tiene acceso a las tecnologías, que sí lo puede ver desde su móvil, que si alguien a lo mejor tiene a través de su red social, pudiera ubicar esa información, o bien, no solo a través del sitio, el sitio te permite que tú descargues esa información y lo puedas compartir a través de un Excel, a través de un formato abierto, para que la gente lo pueda poner en otro sitio. A lo mejor, o sea, esa información es de todos, no, o sea, al gobierno no le sirve que el directorio de ayuntamientos pues se lo quede el gobierno, ¿no? Sin embargo, a la sociedad sí le sirve mucho, y si tú lo publicas en tu red social, pues está genial, o tú lo compartes, o a lo mejor alguien crea un nuevo verificado 19 y toma esa información oficial y lo comparte en su mapa que ellos crearon, pues muy bien, porque finalmente va a lograr el objetivo que queremos. El tema que buscamos promover es que esos datos son de todos, y la idea es que nosotros podamos utilizarlos y generar nuevos conocimientos a partir de esos datos, ¿no? Puntualmente sobre el sitio que me decías, no lo teníamos como gobierno del estado, no, seguramente fue una iniciativa municipal. Como te digo, hubieron muchas iniciativas, y eso fue lo mejor de lo mejor que podemos rescatar de este incidente. Entonces, habrá quien en su momento accedió a ese sitio, habrá quien se fue a los sitios de general de gobierno, perdón, del gobierno del estado, o habrá quien se basó y todo su apoyo a través de los sitios que generaron las organizaciones civiles. Ese es el tema. La otra cosa es, lo que es importante es la estandarización de los datos, ¿no? Es correcto. Entonces, por ejemplo, o sea, el INEGI está muy bien, pero yo he querido, por ejemplo, sacar el mapa del INEGI para pintar municipios y tal, y no es nada fácil. O sea, o para pintar localidades y ese tipo de cosas no es nada fácil. Entonces, casi lo mejor hubiese sido que utilizaran la plataforma de Google Maps para ese tipo de cosas. Pero la cosa es que tenemos tantas, por ejemplo, posibles soluciones que no son estandarizables. Y entonces, ¿cuál es el estándar que ustedes están utilizando? Mira, el estándar que nosotros utilizamos es establecido por el ODI, que es el Open Data Institute, que es el organismo mundial que rige en materia de datos abiertos. Hay estándares muy simples, o sea, incluso en nuestras comunidades, cuando hemos colaborado en nuestros equipos, a veces trabajamos mucho con hojas de cálculo, y la fecha, pues en mi Excel yo lo tengo día, mes, año, y en otro Excel lo tienen como mes, día, año. El otro tiene instalado Windows en español y lo tiene de otra manera. Ese es uno de los grandes problemas, que a veces o otro de los detalles, a lo mejor a una columna de fecha yo por rápido le puse fecha solicitud, alguien más le puso FS, y 6 meses después ya no te acuerdas qué tipo de dato guardaba esa columna. Ese es uno de los problemas, que no todos trabajamos sobre ese estándar que tú comentas. Los datos abiertos que nosotros publicamos cumplen con esos estándares, son formatos abiertos, incluso el detalle de los datos abiertos es que son independientes de plataforma o son no propietarios, es una de las características que se refiere. ¿Cuándo es no propietario? El hecho de que nosotros publiquemos en Excel, estamos sesgando, aunque todo México use Excel, estamos obligando a que ciertas personas que utilizan a lo mejor un sistema operativo Linux o una Mac, o a lo mejor un sistema operativo Novell y otras hojas de cálculos que no son propiamente Microsoft, estamos obligados a que a fuerzas tengan eso para poder acceder a esa información. Entonces, cuando nosotros abrimos en datos abiertos, el principio que debe cumplir es que sean no propietarios. Es decir, sí pueden ser abiertos en hojas de cálculo, pero tienen que cumplir un estándar para que todos los manejadores o todas las suites de oficinas puedan cumplir con esa herramienta. Es decir, en un formato CSV, ¿no? Así lo puedes ver desde Excel o desde el Office de tu Mac, o desde un OpenOffice que utilizas en Unix o en Linux. Entonces, no sesgamos, aunque todo el mundo lo tengamos pirata y todo lo demás, la idea es que siempre esté en formatos abiertos y no lo casemos con una tecnología en específico. Ahorita les voy a pasar esos detalles. Aquí están. Son 8 principios que tienen que cumplir los datos abiertos, y si nosotros sabemos y empezamos a conocer o a exigir que la información, que las administraciones públicas, que las empresas, o la información que simplemente se comparte
o que compartimos nosotros cumplan estos principios, creo que podremos lograr mucho avance en poco tiempo. Es decir, que sean accesibles, deben de estar disponibles 24/7 en un solo sitio, en un solo punto, para que siempre podamos ubicar esa información y no al rato ya cambió la liga o al rato te lo paso por USB y todo lo demás. La información siempre debe estar disponible. No propietarios, ya se los comenté, que sean gratuitos. Es información pública generada con recursos públicos, nadie puede cobrarles por esa información. ¿Sale? No discriminatorios. Este es otro de los detalles también, que yo como ciudadano no necesito identificarme para poder acceder a esos datos. Es decir, si ustedes entran al portal de datos Puebla o entran al portal de transparencia, no necesitan identificarse como Tony Rojas para que alguien sepa que entonces que sí te lo puedo dar. Esa es información que se puede acceder de manera anónima, por eso no son discriminatorios. Oportunos, ese es el detalle más valioso de los datos. La información que se genera en 2017 tiene que estar disponible en 2017 y no en 2025. No es el caso de Kennedy, que lo abriremos en el 2038, ni mucho menos. Tenemos que publicar la información hoy o en este mismo ejercicio porque es cuando es útil. Si no, ya no sirve nada más como estadística y no para generar valor social en este momento. De libre licencia es todo lo contrario a nuestros libros, CDs, películas que hemos comprado que te dicen prohibida su reproducción total, parcial, sacarle copias y todo lo demás. Los datos abiertos son de libre licencia, es decir, tienes la capacidad de usarlos, de reutilizarlos y redistribuirlos a tu conveniencia. Lo único que se te pide es que en un momento dado cites la fuente. Es decir, que fue información generada por el gobierno del estado, la inicial, pero tú juntas, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, tú juntas una capa de información de salud y juntas con la información que te da la SEP también y después la juntas con alguna otra información de tránsito y a lo mejor generas un nuevo conocimiento. Esa información es tuya, pero lo único que se te pide es que cites de dónde obtuviste la información inicial, pero es citar. No es pasarle una lana, ni mucho menos, simplemente citar la fuente como hacemos exactamente ahorita cuando a veces leemos alguna o tomamos alguna reflexión de algún autor. Es lo único, que sean primarios. Esta es la parte muy importante también. Cuando trabajamos, la idea de publicar datos no es publicar ya un estudio analizado y una estadística ya precisa. Se refiere a los datos básicos, a los catálogos iniciales, para que la gente pueda utilizar o tenga que pase lo mismo que tú has pasado de generar capas de investigación o de información y ellos puedan llegar a otro conocimiento muy parecido al tuyo, al igual que tú, o generan un nuevo valor social. Esa es la idea de los datos, por eso se trata de que sean primarios y legibles por máquina. Es otro valor. Imaginemos que haya información que se tenga que estar actualizando todos los días. Ejemplo, el ISSSTEP, nosotros estamos trabajando en este momento con el ISSSTEP para que el ISSSTEP abra el catálogo de medicamentos, disponibilidad de medicamentos al día. Es decir, si tú vas al ISSSTEP y el ISSSTEP de una vez te da una lista y te dice es que no hay paracetamol, pues esa información puede servir de mucho. Y esa información, a lo mejor a mí no se me ocurre porque yo no sé temas de salud, pero a alguien que sí trabaje con esa información le puede servir de mucho. A lo mejor a un paciente, a un enfermo, si saben que ya no existe ese tipo específico de antibiótico que no le provoca alergia, bueno, pues es información que puede llegar a ayudar a salvar vidas. Y ya es como un ejemplo. Cuando hablamos de elegibilidad por máquinas, es que esa información no sea disponible o pueda ser interpretada por un robot o por un ser humano. Imaginemos algo tan burdo como a veces compartimos información y le tomamos la foto a esa tabla. Esa foto no puede ser legible por máquina, ¿sale? No puede ser trabajada porque es la foto de la foto y ni siquiera a veces puede ser reconocida por un OCR para que podamos empezar a editarla, ¿no? Muchas veces lo vemos como los PDFs. Los PDFs son documentos, son formatos cerrados, no son formatos abiertos, porque muchas veces están protegidos que ni siquiera lo puedes, no hay una diferencia entre un PDF y un libro, porque lo único que puedes hacer en ellos es consultarlo, pero no puedes trabajar con esa información de una vez. Entonces, el proceso, el 90% del trabajo que se da cuando trabajamos con datos es en que
en que nosotros tenemos que convertirlo. Si está en una imagen o en un PDF, tienes que volver a escribirlo y a partir de ahí puedes utilizar alguna información estadística. Entonces, el 90% del tiempo se va ahí. Si la información estuviera ya disponible en esos formatos, investigadores como ustedes, estudiantes que estuvieran haciendo investigación, proyectos de tesis y todo lo demás, pudieran ahorrarse muchísimo tiempo porque la información ya está disponible para descargarla o para ser actualizada. O mejor aún, cuando son legibles por máquinas, tiene una característica que nosotros podemos consumir un servicio. Imaginemos el tema de la variación del dólar o del valor del peso frente al dólar. Esa información varía 100 veces al día. No lo sé cuántas. Digo, imaginemos que yo tengo que estar bajando un Excel para poder obtener la información cada hora. ¿Qué pasaría si mejor yo ofrezco un servicio donde siempre te voy a dar el valor actual en ese momento y tú no tienes que estar descargando nada? Eso lo puede hacer un sistema automatizado y siempre vas a obtener la información última. Si yo tengo la información o publico la información del inventario de las medicinas, pero es un inventario de hace una semana, pues la verdad es que ya no sirve, ya no genera ningún valor porque yo la necesito al día de hoy y quiero saber qué tipo de medicamentos se van necesitando o cuál es la disponibilidad de este momento. ¿A dónde nos lleva esto? Que nosotros ocasionalmente tenemos datos y cuando nosotros empezamos a juntar datos, cuando nosotros empezamos a juntar nuestros juguetes, por así decirlo, es cuando se empieza a generar información. Y cuando tenemos información, es cuando se empieza a generar conocimiento. Y cuando tenemos conocimiento, es cuando realmente se llega a dar una inteligencia. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos permite? La toma de decisiones. Cuando hay conocimiento es cuando nosotros podemos tomar decisiones al respecto. En pláticas cuando hacemos hacia las dependencias, y a lo mejor aquí hay muchos estudiantes, todo lo demás, pero les hacemos una analogía muy sencilla. Muchas veces cuando nuestros hijos nos piden permiso, si un hijo te dijera voy a salir, ese es un dato, y con ese dato no creo que les des permiso de que salga. Pero cuando te dicen voy a salir al cine, voy con Juan y regreso a las 11 y nos va a llevar su papá y regreso, tú tienes información que te permite tomar decisiones y poder autorizar o no autorizar. Pero cuando nada más tienes un pedazo de la información, muchas veces no podemos tomar decisiones o no nos permite tomar decisiones adecuadas. Entonces, esta es la pirámide donde nosotros tenemos que empezar a generar datos. Los datos no solamente se refieren a los que genera el gobierno. Imaginemos, lo más interesante en este país es que Coca-Cola y Bimbo llegan hasta el último rincón del mundo. Siempre podemos llegar al último pueblo y seguramente hay Bimbo y seguramente hay una Coca-Cola, ¿no? Imaginemos que Coca-Cola y Bimbo abriera esa información de cuánto, o sea, ni siquiera CFE creo que llega a los últimos pueblos, ¿no? Entonces, ¿cuánta información podríamos generar si nosotros combináramos información de estas empresas con lo que generan las instituciones y como nosotros como sociedad estuviéramos levantando? Podríamos generar o podríamos hacer que ciertas comunidades pudieran tener mejores condiciones de vida, únicamente compartiendo datos. No tendríamos que hacer bueno, hay muchísimas otras cosas que hacer, pero empezaríamos por ser precisos en la información que tiene cada una de estas comunidades. Pasando, y esta es una parte de los ejemplos que quería darles, no sé si llegan a recordarse una película de Tom Cruise. Voy a la ciudad de Washington, Estados Unidos. Déjenme ver. La capital norteamericana cuenta con un sistema judicial que permite detener y condenar a Era una película, se llamaba Minority Report, en 2012. Y en 2002. Y esta película lo que nos dice es que se podía predecir el futuro. Entonces en 2002, pues la verdad estaba bien padre, pero esta película hace uso de tres hermanos que tienen una característica humana muy específica, que es como sueños, y a través de los sueños ellos podían predecir crímenes en una determinada ciudad. Esto ya existe en la ciudad de Nueva York. En 2010 Nueva York era la 10ª ciudad más violenta o con más violencia. No tienen a 3 hermanos, ni mucho menos, ni hay unos ahí en el agua, para los que vieron la película, pero se basa muchísimo en los datos.
y tiene 78 variables de datos, que obviamente estos son analizados a través de Big Data, de Machine Learning y otras tecnologías, no solo es estadística, pero lo más interesante es que de estas capas o de estas variables toma información de las denuncias, información meteorológica, toma información de el nivel socioeconómico, toma información del índice de desempleo en esa zona, y empieza a combinar mucha información, tanta información que son 4.2 terabytes de información, y empieza a analizarla, no la tiene en tiempo real, empieza a analizarla y empieza a predecir, y resulta que en una comunidad de Estados Unidos, de ahí de Nueva York, pues resulta que sí hay hay violencia en todos los meses, menos en enero, y entonces pues parece que después de Navidad como que o tienen dinero después del aguinaldo o están todos tan contentos que no les da por robar en enero. Entonces hay otro estudio otro análisis donde se da que a partir de las 3 de la tarde a las 7 de la noche es donde se dan ciertos índices, pero el objetivo no es nada más, no queda ahí en datos como estadística, donde tú puedas tener una capa ahí, pues es de calor y este es rojo y ya, no, sino que te permite predecir la información a través de estas 78 variables, ¿no? El objetivo, o esto lo han logrado, porque empezaron de cero, empezaron a documentar, a generar datos tan básicos y a tenerlos de una perspectiva que les permite saber por qué los crímenes se daban más se dan más en ese horario. Porque en el día la mayoría de los policías están moviendo el tráfico, ¿no? Y los crímenes no se dan en las noches, porque en ese momento es cuando ya hacen rondines y todo lo demás. Entonces hay mucha inteligencia que se puede generar, o mucho conocimiento que se puede generar a partir del análisis de estos datos. Si nosotros en nuestras comunidades, en nuestro estado, empezáramos a generar información, por lo menos a generarla, no digamos que ya tengamos un análisis o un big data como pero por lo menos a generarla, creo que podría mejorar las condiciones de muchas comunidades o de muchas ciudades aquí en México. Otro de los temas, lo que platicábamos ahorita, por ejemplo, otro ejemplo era Verificados 19, ¿no? Fue un sitio muy sonado, muy utilizado por todas las comunidades, por todos nosotros como sociedad, y empezamos a mapear el nivel de daño que se dio en muchas ciudades, en Ciudad de México, en Puebla, en Morelos y todo, ¿no? Pero muchos de los temas, como llegabas a decir con Google, incluso Google, pues sus fotografías son también de años anteriores, no son fotografías actualizadas, y de repente, pues donde te decía Google que era terreno baldío, pues ya a lo mejor ya tenías construcciones, o a lo mejor había otra, no era información tan precisa para la hora de llegar. ¿Qué pasa? Que tampoco se documentaron a lo mejor daños, centros de acopio, albergues, pero muchas rutas no llegaron a documentarse. Entonces mucha gente, como les decía en el ejemplo anterior, queríamos pasar, pero pues no sabíamos de rutas alternas, caminos o condiciones. Esto es lo que llegó a ser Verificados 19, y lo que nosotros hacíamos desde el gobierno del estado, en unión con muchas de las dependencias, generamos este sitio, y nosotros teníamos los municipios, los centros de acopio oficiales, teníamos los hospitales, las unidades médicas de primer nivel, y en una segunda etapa empezamos a meter pueblos mágicos y empezamos a meter atractivos turísticos. ¿Por qué? Porque en una segunda etapa ya no se necesita cuál es el número del 911, a dónde llamar, ya no necesitas en bomberos. En una segunda etapa lo que necesitas es decirle, oye, pues si estamos de pie, si nos ayudas si nos visitas, ahora como decíamos el hashtag en el gobierno del estado, mucho ayuda el que nos visita. En una segunda etapa, y ahorita en esta etapa también estamos trabajando con información de decir, bueno, si yo perdí todo en mi casa, te voy a ubicar donde hay un INE para que vayas a sacar tu credencial, te voy a ubicar dónde están los notarios para que vayas y puedas volver a conseguir los papeles de tu propiedad. Entonces, es información que se va necesitando en cada una de las etapas después de un desastre de esta naturaleza. No siempre van a ser la misma información, y es ahí donde entra mucho de importancia o genera valor
lo que el gobierno tiene como información oficial, ¿no? Esto es necesario mapearlos, es necesario ubicarlos, es necesario que distribuyamos este tipo de información. Ahora, es evidente también que se necesita de la participación de la sociedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde el gobierno no solo puede gobernar desde su perspectiva, a lo mejor a mí se me ocurre que pues los pueblos turísticos, pero a lo mejor como sociedad lo que está demandando es que pues me sigas poniendo dónde están los hospitales o me digas dónde se requiere otra información para sacar actas de nacimiento, ¿no? Porque perdiste todos los documentos. Entonces es importante esa comunicación, o que haya un diálogo entre gobierno y sociedad para poder generar valor público. Este es nuestros datos. Por eso cuando hablábamos de datos abiertos, muchos de estos se los pueden descargar ustedes en formatos, y ahí están, todos son CSVs y todo. ¿Por qué? Porque pues decíamos, no está discriminado, aunque todo el mundo utilicemos Office. Aquí la idea es que cualquier hoja de cálculo puede interpretar, porque ese formato es un formato estándar, es un formato universal. Entonces todo el mundo podemos descargar. La información es de ustedes. Esa información, cuando nosotros la pongamos a disposición, cuando la pusimos a disposición, ustedes pueden utilizarla para su propio beneficio y generar nuevamente información a partir de esta. No es información que tengamos que limitar o restringir, ¿no? A partir en ese portal de datos abiertos, que se llama datos.puebla.gov.mx, ustedes pueden hacernos cualquier petición. Ahí está el correo electrónico, o a través de la cuenta de Twitter de la coordinación, ahorita se las vamos a poner, que es Sedgapue. Ustedes pueden hacernos todas las peticiones que requieran de información para que nosotros le demos prioridad a los intereses de los ciudadanos y abramos esa información para su utilidad. Cuando lo comentaba con el doctor Juan Manuel, el límite es la imaginación. Yo no sé, a lo mejor muchos de ustedes estudiantes a lo mejor quieren hacer tesis sobre algún tema en específico y no encuentran información, o no está disponible en Google, o a lo mejor esa información está muy restringida. Bueno, nuestra obligación, uno, es ponerla en manos de ustedes, ponerla en formatos abiertos, obviamente sea información que no sea de seguridad bancaria o secreto comercial o seguridad nacional, pero toda esa información puede estar disponible para que ustedes puedan emprender, puedan hacer investigaciones, análisis, comportamientos, conductas, y podamos generar nuevos conocimientos a partir de eso, ¿no? Todo está disponible 24/7, ustedes la pueden descargar, pueden solicitarnos información que requieran, y iríamos generando. Me voy a brincar este ejemplo de Dinamarca también, pero bueno, no, mejor se los platico. Era registro de construcción y vivienda en Dinamarca del 2005 al 2009. Este país inicialmente le cobraba a sus municipios por un acceso a su plataforma donde estaban mapeados las casas y las viviendas. Sin embargo, a través de un estudio se dieron cuenta que era mucho mejor abrirlos en formatos abiertos, y en lugar de pagarle a una empresa que ésta pudiera mapear, le dejó esa responsabilidad a los municipios, y los municipios son los que mapean y actualizan y editan esa información, porque tienen contacto mucho más fácil con esa comunidad. ¿Qué provocó esto? Ahorro de 62 millones de euros contra 2 millones del costo inicial. Los datos abiertos generan muchísimo ahorro. En México a lo mejor no lo hemos visto. Hoy en día, Estados Unidos, que es el país con más datos abiertos en el mundo, que dio inicio a esto, tiene más de 1 millón de datos abiertos desde hace algunos años. En México tenemos más de 28,000. Estamos todavía en pañales, pero si en México abrimos datos, en Puebla abrimos más datos de salud, de educación, estadísticas, de población, abrimos información tan básica como información de contacto y todo lo demás, para muchos podría ser una mina de oro para poder emprender, para poder hacer analíticas. Imaginemos la gente que quiere poner un negocio. Si al final de cuentas te das cuenta de cuál es el nivel socioeconómico, lo bajas del INEGI y te das cuenta que a partir de ahí te conviene mejor ponerlo en otra colonia, pues bueno, pues te sirve. El problema es que muchas veces lo hacemos de manera empírica,
pues es que yo tengo un terreno aquí y aquí lo hacemos, pero no estamos viendo o utilizando la información que está a nuestro alcance para poder aplicar mejor o emprender de una manera mucho más efectiva. Este es nuestro portal de datos abiertos. Como verán, hay muchos, no están, y se los digo para que no están por dependencias, porque al rato luego la dependencia es CDR-SOT, a lo mejor qué información genera. Para ustedes como ciudadanos está por temas. Si ustedes están interesados en información de población o de salud y todo lo demás, no les interesa quién las genera, les interesa nada más la categoría y ustedes acceden a esa categoría y pueden descargarla y utilizarla, ¿no? En una siguiente versión se estará ya disponible el propio mapeo de esa información para que puedan generar o visualizarla también. Estos son los próximos conjuntos de datos que estaremos publicando para ustedes. Pudiera parecer muy poco, a lo mejor dicen 145 contra el 1 millón de datos, pero me refiero a datos únicos. Al año, estos 145, en un año, pueden generar más de 5,000 o 6,000 conjuntos de datos. Es decir, hay información que se actualiza cada mes, hay información que se actualiza cada 6 meses. Imaginemos, los museos de Puebla y quieren las ubicaciones, costos, información, dirección, pues no es algo que hay que estar subiendo a diario porque no se crean museos todos los días. Pero información de los medicamentos, el inventario, esa sí es información que hay que estarlo subiendo constantemente. Entonces, ese volumen irá creciendo. La información de cuántos incidentes o robos hubo por día, o cuántos accidentes de tránsito hubo en el día martes, en el día miércoles, en la ciudad de Puebla o en el estado, podría servir como indicadores que ahí, en esa esquina, todo o siempre hay accidentes, lo que atraería la atención de todos, y a lo mejor lo que hay que hacer es algún cruce, algún cambio en esa vialidad para que pudiéramos evitar este tipo de situaciones. Aquí el tema es que no se ha analizado y necesita ser analizado por todos para una mejora. Entonces, tenemos lo interesante que platicamos con migrantes es que ellos nos van a dar la información de la repatriación de restos de los poblanos. A lo mejor con esa información sabremos qué está pasando con nuestros paisanos allá, quiénes son los que más fallecen, son hombres, son mujeres, son niños, cuáles son las causas. Entonces podría a lo mejor generar cierto conocimiento y pudiéramos apoyar en alguna mejor política en cómo ayudar a nuestros connacionales. Entonces, aquí la idea es que nosotros o ustedes como investigadores, estudiantes y en conjunto con nosotros como con las administraciones públicas pudiéramos colaborar y ustedes demandar los tipos de datos que requieren para su interés o de manera en que nosotros podamos generarlos y proveerlos y ustedes poder utilizar y generar nuevo conocimiento que vuelve a ser útil para la misma sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, esto es la plática que quería yo darles como un preámbulo de lo que es el poder de los datos abiertos. Sin embargo, cierro con esta parte porque es muy importante. Igual y todo esto que les dije, alguien puede decir, bueno, pues sí da beneficio los datos abiertos, pero si no lo tenemos tampoco pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. En Brasil, en 2015, una pareja de turistas toma utiliza Waze, esta plataforma para movernos de un lado a otro, y Waze tiene dos rutas, que es la ruta más corta y la ruta más rápida. Utilizan la ruta más rápida del punto A al punto B, y Waze lo que hace, porque no tiene esa información, los pasa por una favela. En una favela, esas franjas de pobreza que tienen estas ciudades en Brasil, y pues son confundidos porque era un auto particular, son confundidos con policías, les disparan y uno de los dos miembros muere. ¿Cómo pudimos saber esto? O ¿qué tienen que ver los datos abiertos con esto? Mucho, pudimos haber salvado esas vidas, esas y otras más vidas. Es decir, si el gobierno de Brasil pudiera publicar en formatos abiertos o publicar o dar esa información de dónde son las zonas más inseguras, dónde hay más violencia y todo lo demás, una empresa como Waze la podría tomar y generar a lo mejor una nueva ruta
para todos nosotros, a lo mejor la ruta más corta, la ruta más segura, más rápida y también la ruta más segura. Y con esa información a lo mejor te hubiera trazado un mapa para que no pasaras por esas zonas de mayor violencia. Entonces, el hecho de que no tengamos datos abiertos significa que también estamos perdiendo muchos recursos, muchas vidas, simplemente porque la información que se tiene a veces disponible está guardada en un cajón y no está disponible para todos los ciudadanos o para todas las empresas que quieran hacer uso de la misma. Entonces, sí es muy importante que estos datos estén al alcance de todos y que las empresas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos y estudiantes podamos hacer uso constante de ellos para mejorar las condiciones de vida en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, ¿no? Básicamente es esto. Esto es importante también para todas las empresas. Esta es la brújula de datos abiertos y se refiere mucho a que estas compañías que están acá, cuando tenemos de algún sector, por ejemplo de finanzas e inversiones, entran a esta liga, utilizan información de estas dependencias. Cuando ustedes le dan en clima y medio ambiente, les va a decir exactamente de qué dependencias llegan a necesitar información ustedes. Esto es muy útil para la hora de iniciar una investigación. Valdría mucho la pena que se dieran una vuelta por ese sitio, que les ayudará a aclarar el tema. Muchísimas gracias, les agradezco su atención, espero que haya sido pues muy de mucha utilidad el tema. Creo que en un momento dado podemos hacer ya una sesión mucho más interesante o mucho más aterrizada al tema de cómo generamos datos. Esta estaba orientada, o lo quise orientar, al hecho de que ustedes puedan demandar o puedan o sepan que existen información en formatos abiertos y ustedes puedan hacer uso de ellos. No estaba dirigida a que ustedes los construyan, porque ustedes son los consumidores de esta información. Sin embargo, en un momento dado también podríamos hacer un pequeño taller de cómo nosotros podemos generar información en formatos abiertos para que ustedes puedan compartir esa información, porque compartirlas en PDF, en una foto y todo lo demás, lo único que genera es retrabajo, cuando nosotros cuando siempre podemos compartir información de manera abierta, y generaría ya la capacidad de poder reutilizarla o redistribuirla, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Tony Rojas y quedo a la orden de ustedes por cualquier pregunta o comentario. ¿Va? Gracias. Sí, aquí su nombre, por favor. Sí, yo soy Juan Enrique Huerta. Gracias. Ajá. Hoy tenemos estamos empezando un levantamiento en las zonas afectadas de los terremotos. En el estado de Puebla, digamos, ¿cuál sería? Porque estoy viendo aquí que está el sitio que hoy te propusiste, que es el de Puebla Activa, Ajá. ¿no? Pero hay de pronto, o sea, lo que hay son como estos puntitos, ¿no? Uh-huh. Y donde queremos ir es a una o dos poblaciones que estén afectadas, ¿no? Que hayan sido las más afectadas. Entonces, y estamos batallando un poco porque hasta ahora pues lo que hay un poco son las declaratorias de emergencia. Así es. Pero en las declaratorias de emergencia, unas son como muy generales, ¿no? Y la otra es que pues siempre están infladas. Esa es como la cosa, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos, y además, hay que hacer un tour, supondría yo, pero ¿hay alguna otra fuente que podamos consultar para ese tipo de fuentes como Excel o algo así como más fino? Oficialmente ajá, no se ha abierto esa información porque no se ha terminado de manera oficial. ¿Qué pasa por ejemplo, con Verificado 19? Pues finalmente ahí hay información que todo el mundo, la sociedad ha documentado, pero no se tiene la certeza si una vivienda ya estaba dañada antes del sismo, o una vivienda, pues yo nada más la di de alta porque pues también quiero recibir el cheque. O sea, no hay una garantía de esa información. Nos da un panorama, pero no sabemos el porcentaje de realidad o de efectividad de ese mapeo que hacemos. Por eso el gobierno ha sido un poco cauto a la hora de abrir información, porque no tenemos todavía ese censo
terminado de manera en que podamos decir, okay, estas viviendas y estas iglesias y estos inmuebles, por así decirlo, son los que ya dictaminamos que son los que están mapeados. Lo que yo les aconsejo es, si son una organización civil o como investigadores, pueden acercarse con nosotros y nosotros canalizarlos con CEDESO, por ejemplo, o con una dependencia del gobierno del estado, de manera en que hagamos un acuerdo y ustedes sean los que levanten el censo de manera oficial, pero bueno, la dependencia lo tomará como válida, ¿no? Finalmente tendrán que acordar en algunos puntos y eso se puede lograr, o pueden hacer esa sinergia, ¿no? Directamente hacerlo de manera aislada solo se vuelve como una referencia o o como otra vista más, ¿no? Yo sí sugiero que a lo mejor hagamos ese esfuerzo de hacer una sinergia entre sociedad y gobierno, y sobre eso pudiéramos le daría legitimidad, es decir, lo que diga el gobierno está avalado por una sociedad y lo que diga una organización también está avalado por gobierno. Esa es la mancuerna que creo que valdría mucho la pena ¿Qué es el hacer. CEDESO? ¿Perdón? ¿Qué es el CEDESO? La Secretaría de Desarrollo Social, me refiero, Ajá, o alguna otra dependencia adecuada. Eso lo podemos ver sin problema ahorita que me digan, y a lo mejor hacemos esa sinergia, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto? ¿Tiene dudas sobre el uso de los datos? Dígame. Sí, gracias. José Bedoya. Tus órdenes. Gracias, José. No hay una ley de información, creo que sí. Esto no debería estar en el INEGI y debería haber un estándar en todo el país para precisamente todo lo que dices de esta estandarización, para que hubiera capas, agregados. Hoy acabo de leer un artículo, por ejemplo, del mapa de riesgos de la Ciudad de México, ¿no? Todo el relajo que hay, lo incompleto que está, y no se puede hacer algo al respecto, quiero decir. Sí. Alguien debería poner orden, porque de verdad es correcto. esto está hecho. Ese es el asunto. Cuando les ponía yo una slide naranja que decía lección aprendida, era centralizarlo. Definitivamente la situación que nos acaba de pasar el mes pasado, el mes anterior, nos rebasó, nos hace ver que hay muchas áreas de oportunidad como sociedad o como gobierno para poder atender de manera eficaz a estas eventualidades. Existe dentro de las leyes estatales de transparencia, existe la promoción de publicación de información en formatos abiertos, sí, pero es algo incipiente en el país. Es decir, el modelo de gobernanza que es el gobierno abierto, que dentro de él incluye la participación ciudadana y los datos abiertos, ha sido implementado en México, o se viene trabajando en México desde los últimos 4 o 5 años, ¿no? La promoción de los datos abiertos se ha venido trabajando en ese mismo tiempo a través de la Secretaría de la Función Pública y se ha replicado a todos los estados. Sin embargo, es un tema cultural que tenemos que cambiar en las administraciones públicas. Inicialmente o siempre se ha trabajado en que, bueno, pues es que la información que generamos nosotros como CEP, pues es mía y me la guardo, ¿no? Ese es el tema. Nosotros, nuestra misión inicial no solo es venir y platicarles a ustedes que ustedes demanden datos, sino hacia el interior. Nosotros capacitamos a servidores públicos y capacitamos a las dependencias para indicarles que la información que generen pues no sea en un Excel, ¿no? No sea en un PDF, ¿no? Sino que sea en formatos abiertos, y los capacitamos para que ellos puedan generarla de esa manera. Ajá. A mí me parece que no es un problema ni de capacitación ni técnico, es un problema de voluntad política, de poner a la disposición de la ciudadanía los datos, porque hay un miedo terrible de que se sepan las verdades que hay ahí detrás, ¿no? Lo interesante de los datos abiertos es que son datos inocuos, o sea, no digo, y lo digo abiertamente, o sea, el tema de abrir dónde están las disposiciones o los sitios, los bancos de tiro que le llaman, pues es un dato que no afecta a nadie, por el contrario, ayuda a muchísima gente saber los teléfonos, los costos o la distancia a donde tengo que llevar los residuos de la demolición o de construcción que yo tenga, ¿no?
Lo mismo sucede con los municipios declarados. Hay mucha información que generan a lo mejor a la información que se refiere, bueno, pues pudiera ser la financiera o los salarios pero incluso en nuestras propias estadísticas la sociedad está más interesada por qué información le puede hacer más útil su vida diaria. Ejemplo, para no desviarme tanto, pero un ejemplo. No sé si aquí mucha gente conozca, o hay una aplicación que se llama Movit, que es una aplicación de transporte público, y gracias a que en Puebla se abrió la información del transporte público, tú agarras tu app y si en este momento quiero ir al CIS, me dice, pues te pasas de esta calle, tomas la 46, te bajas en la 11 y de ahí te tomas la ruta 52 y llegas al CIS y te cuesta 14 pesos y te haces 56 minutos. Esa es información que no le generaba ningún valor tenerla guardada a la dependencia, y es información que se comparte. En otro caso, por ejemplo, aquí también sucede, a lo mejor algunos ya lo han utilizado, hay una aplicación que se llama Yelp, que es la que te dice los restaurantes que tienes más cercanos a ti. Pero esta aplicación nació en Estados Unidos porque Estados Unidos abrió toda la lista de restaurantes y el nivel de si estaban certificados por salubridad. Entonces la gente empezó a darse cuenta que el restaurante donde iban pues no tenía sello de salubridad y no sabían cómo preparaban los alimentos. Entonces, ¿qué sucedió? Todo el mundo ganó. Sucedió que los restaurantes pues se pusieron las pilas y se empezaron a certificar. Los gobiernos recaudaron más porque tenían certificación y la gente se enfermaba menos. Entonces, todo el mundo ganó simplemente por poner esa información de manera abierta o pública. Entonces, no solo es información que a lo mejor sea financiera, o sea, de los costos de las obras públicas, o sea, información hay mucha información muy útil que la verdad es que nos puede ahorrar nos puede dar muchísimos beneficios, como esta aplicación. Si nosotros abriéramos y sabríamos si el parrillaje pues está certificado, tiene sello de salubridad, pues o iríamos más o iríamos menos. El asunto es que en este momento tenemos únicamente pues el nivel de estrellitas, ¿no? Y es la recomendación de cada uno de los que tengamos ahí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Oidor, jefe de Gobierno Abierto. Quiero aprovechar para hacer una breve comentario. Creo que el tema de datos abiertos tiene que ver mucho con cultura, ¿no? Es decir, es un cambio de mentalidad. El otro día, les comparto, pues estaba yo ahí en casa viendo la televisión y de pronto mi esposa me dice, oye, ¿cuál es tu patrón de desbloqueo del celular? Es que quiero tomar una foto. Y yo de inmediato lo pensé 2 segundos y dije, ¿sí se lo doy o no se lo doy? Después ya lo reflexioné un poco más y dije, pero pues no tengo nada que ocultar, ¿no? Es decir, yo soy transparente, tengo relaciones personales sanas, pero de pronto el impacto de decir, oye, quiero saber o quiero entrar a un dispositivo que tiene tu información, de inmediato nos genera cierto rechazo, ¿no? Y es por un tema cultural. Desafortunadamente eso pasa mucho con los gobiernos, ¿no? Es decir, cuando tú le vas y le dices a un gobierno, oye gobierno, pásame todos tus datos, la primera reacción es la misma que yo tuve el domingo pasado, así de, oye, pero espérame, ¿para qué los quieres, no? Ya después creo que comienza esta etapa de conciencia en la cual empezamos a decir, oye, pero si no tiene nada de malo, pero justamente creo que nos encontramos en esa etapa, ¿no? En la de tratar de hacer cultura y tratar de cambiar la mentalidad de que esa información no nos hace daño si la compartimos y por el contrario nos va a ayudar de mucho más, ¿no? Es decir, hace rato Tony platicaba de un ejemplo de Dinamarca, donde los municipios pedían información constantemente una y otra vez y muchas veces hasta incluso pudiera ser la misma información, pero ellos trabajaban en un esquema como de trámite, ¿no? Es decir, oye, el municipio me pide información, entonces yo pongo a alguien a trabajar esa información, a generarla, a ponerla en un formato y enviarla. Y entonces ese proceso se daba cuantas veces a mí me solicitaban, ¿no? Y puede ser que me solicitaran la misma información 10 veces, pues 10 veces hacía el mismo proceso.
Cuando cambian la perspectiva y dicen, bueno, pongo mejor toda la información en un formato abierto, accesible y además sin ningún tipo de restricción legal ni tecnológica, entonces comenzaron a entrar los municipios, descargar información, pero ya no había un proceso que siguiera una persona para procesar esos datos, transformarlos y presentarlos, ¿no? Es decir, redujeron esa parte de operación a través de los datos abiertos. Entonces, justamente por eso es que estamos aquí, ¿no? Y por eso es que estamos en otros lados, y si nos siguen en redes sociales, se van a dar cuenta de que estamos trabajando mucho con este tema, porque esa es la intención, empezar a generar la cultura, empezar a cambiar la mentalidad. No es sencillo, ¿no? Para nada, pero creo que el tema del sismo, por ejemplo, nos vino a mover un poco, no nada más la tierra, sino que también las realidades, ¿no? Empezar a preguntarnos, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y de qué forma nos podemos ayudar todos, y qué beneficios puede traernos tener información confiable y a la mano, ¿no? Y creo que esa es una de las lecciones que nos debe de dejar el sismo pasado, que tengamos esa cultura de compartir información, ¿no? Y a todos nos sucede. Entonces, solo cierro con eso mi comentario. Es un proceso cultural y estamos en ese. Creo que falta un poco todavía para que volteen a ver, ¿no? Y se empiece a llegar a esos temas ya legales, pero definitivamente hacia eso vamos, ¿no? Es decir, estamos con un principio, queremos llegar a esa parte hasta que se pueda, pues, tener una legislación aceptable sobre este tema. Muchas gracias, Luis. La finalidad es que incentivemos la demanda. O sea, si no hay una demanda por esta información, finalmente pues no habrá una cultura dentro del propio gobierno para abrir la misma, ¿no? Ya que genera ciertos recursos o ciertos gastos. Pero a nivel de gobierno, nosotros lo hacemos porque incluso si abrimos esa información, reducimos las solicitudes de acceso a la información. Entonces, reducimos un poco ciertos trámites o ciertos servicios que a veces se vuelven un poquito más complicados o elaborados. Entonces, la idea es hacer transparencia proactiva y en lugar de que nos las pidan, ponerlas de una vez pública para que la gente pueda tomarla de ahí. Básicamente vamos por ahí. ¿Alguien más? ¿Sí? Vittorio Zanella, de esto que hablas, pues está bien, o sea, que yo creo que todo el mundo aquí entiende que esto que están haciendo a todos beneficia, pero desgraciadamente el país se rehace cada 6 años o cada 3 años, depende de... Sí, claro. No, de qué estés hablando. Entonces, ¿cómo garantizar que esto va a continuar sin importar quién esté en el gobierno? Ese es uno de los retos que se tienen en cada administración. Lo digo abiertamente, la iniciativa que se está replicando en este momento del Estado es una iniciativa que inició con el gobierno federal, a pesar de ser de diferentes colores y todo lo demás. Es una iniciativa que nosotros vemos como buena y tomamos este ejercicio desde hace unos años para acá. La única forma de garantizar, y eso es cuando se da el gobierno abierto, la única forma de garantizar esto es cuando se da la participación o la co-creación entre gobierno y sociedad. Es decir, si la sociedad no demanda de esos servicios, si la sociedad no demanda esos datos, nadie le va a dedicar recursos y la sociedad no levanta la mano, nadie va a decir, bueno, pues sigan publicando datos, porque finalmente generan costos o generan lo que tenga que tomar en cuenta, o en tiempo, en pulir la información, en publicarla, genera ciertos costos. El asunto es que cuando nosotros como sociedad demandamos al gobierno que nos dé esa información, esos mismos pasos fueron los que se dieron para el tema de transparencia, son los mismos pasos que se han dado para el tema de rendición de cuentas, para el acceso a la información. Esto es una cultura, o sea, del lado del gobierno tenemos que acostumbrarnos a proveer información y que no es nuestra, y del lado de la sociedad hay que nosotros activar un poquito más la parte cívica y ser un poquito más políticamente activos. Es decir, que nosotros tenemos que realmente estar muy de la mano con nuestros gobiernos y qué están haciendo nuestras administraciones y participar activamente en ellos, a lo mejor no como organizaciones civiles, pero sí como ciudadano y estar muy al pendiente de esto para que esto sea un movimiento.
y lo voy a platicar. Hace unos meses en otra plática que dábamos, hay algo que se llama, en sociología, hay algo que se llama la teoría de la masa crítica. Parte de una teoría de la física, pero se aplica también en sociología. Y el ejemplo muy sencillo era que si estamos en este grupo y a lo mejor una persona levanta la vista hacia el sol, pues a lo mejor 1 o 2 veremos a esa persona y también levantaremos la vista al sol. Cuando son 5 o 10 personas que están viendo la vista al sol, pues a lo mejor 10 o 15 personas más voltearán, que estarán pasando por esa plaza o aquí, voltearán al sol. Pero cuando llegamos a un número mínimo, que pueden ser 20 personas, y toda la gente allí, estamos seguros, o esta teoría nos dice que todo mundo va a voltear hacia ver al sol, porque llegamos al número mínimo de personas que hacen que esto atraiga su atención. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que si nosotros logramos que la sociedad llegue a un número mínimo de interesados en los datos abiertos, en un modelo de gobernanza, de gobierno abierto, lo que va a hacer es que ese movimiento ya va a cobrar vida por sí misma, y entonces ya no habrá ya no podemos detener esa inercia. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es que los ciudadanos, las organizaciones civiles se interesen mucho más por los datos abiertos, de manera en que logremos llegar a ese número mínimo de personas y pueda ser un movimiento que pueda ya ser perpetuo y trascienda las administraciones públicas. Ese es el tema. ¿Va? Muchísimas gracias. Sí, digo tú, maestro. Pues Juan Manuel López, un gusto tenerte aquí. Concuerdo mucho con este comentario de la cultura, y creo que mucho de lo que no hablamos en el tema de esa cultura es el temor al abuso ¿no? O sea, tenías el ejemplo ahí de Dinamarca, no me acuerdo cuál de esos países nórdicos decidió hace unos años hacer también pública la información de, por decirlo, del SAT, de todo ciudadano del país, para saber cuántos ingresos y egresos cada ciudadano, tu vecino, el jefe, el dueño de la empresa de junto, hacía en pos de transparentar, ¿no? Y aquí lo dices, inmediatamente alguien va a decir, más me abro a extorsión, claro, y que sepa que a estos 3 sí les puedo robar y a estos 4 no. Y es un tema de ir cambiando todo aspecto de la cultura, no simplemente el acceso a los datos, sino cómo nos relacionamos con ellos. Los mismos datos te pueden ayudar a contrarrestar algunas de estas tendencias. O sea, ya varios familiares te pueden seguir a dónde estás, pueden localizar el celular e inmediatamente desmentir alguna demanda de extorsión, ¿no? Y se pueden ir generando estos bloques de cambio que a la misma vez te pueden entonces abrir las oportunidades a desbloquear oportunidades de educación, económicas, etcétera. Pero a veces suceden las cosas sin que nos enteremos porque no existen los datos. Me pasó con una investigadora en Houston que era cirujana cardíaca pediatra y le preocupó la explosión en incidencia de niños hispanos con un sobrepeso antes de los 12 años peor que el mío, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, y se dedicó a estudiarlo y encontró que esos niños vivían en zonas pobres donde había un desierto de comida de 30 kilómetros en estas zonas. Entonces, una persona viviendo ahí para encontrar una lechuga fresca tendría que trasladarse 30 kilómetros al supermercado con comidas, alimentos frescos y sanos más cercano. Entonces, pues la gente en el área comía lo barato y lo accesible y no lo sano y lo bueno, y se estaba generando un problema de salud carísimo, claro, para el Estado. Carísimo, carísimo, y simplemente pues no se habían cruzado ese tipo de información, lo tuvo que salir y hacer a mano, ese censo y esa exploración, y este tipo de problemas los podremos ir estudiando con una mayor profundidad y poder tener estadísticas para mitigar, ¿no? Modelos para mitigar estas posibilidades, y también poder entonces ir explorando mejor las políticas públicas. Es correcto. ¿No? Podemos ir a hacer la prueba aquí en Huejotzingo y en Cholula como plantas piloto, derivar los resultados
y entonces ver si eso puede ser una política pública accesible más a Puebla y después accesible más a México. Y sí trae sus beneficios, todos estos temas traen sus bemoles, no tenemos que acostumbrarnos al nuevo mundo de que no tenemos una privacidad real, y todos los que piensan que lo tenemos, pues guardemos el celular, nunca nos metamos a Facebook, no usemos Google para buscar nada. O sea, los datos están, y el hecho de que estoy etiquetado y muchas empresas conocen más de mí que yo mismo, está. Ahora es cómo vamos a usar eso más bien para el bien público que el beneficio individual, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comentario, doctor.